Buenas tardes y bienvenidos para otra charla comunitaria con el condado de Fairfax mediante esta plataforma de Facebook en vivo. Les habla Greely Steele con el condado de Fairfax y les queremos recordarles que esta plataforma es dedicada para que tengamos una amplia conversación con nuestra comunidad de temas que nos están afectando demasiado durante esta pandemia y también de proporcionarles información y información de que está cambiando cada día. Hoy día es viernes 26 de febrero, perdón, 5 de marzo, y tengo el placer de presentarles y de darle la bienvenida al doctor René Nájera con el Departamento de Salud, quien nos dará más información del proceso de vacunas y también aclarará mitos que están circulando en nuestra comunidad y también que están dando un poco de una cierta confusión en nuestra comunidad. Así que, doctor René, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Ok. Hola, Grelia, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Y sí, a veces ahora en el mundo virtual nos olvidamos quitarle hay que ponerle. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y para recordarles a todos los que están viéndonos en vivo, esta plataforma nos da la oportunidad de contestar cualquier pregunta que tenga, así que por favor haga uso del chat para preguntarle aquí al doctor que está con nosotros y que siempre él nos trae mucha información en nuestros segmentos. Y también recordarles que está siendo grabado este programa, así que por favor compártalo y haga saber a otras personas. Para empezar, vamos a hablar un poquito del número de casos que hay en el condado de Fairfax. Tenemos 68,250 casos y de esos casos tenemos 53,581 confirmados y probables casos tenemos 11,669 y de esos casos tenemos 208 casos que han sido presentados el día de hoy. Y también hablamos ahora con respecto a las vacunas. ¿Cuántas personas están en la lista de espera? Por hoy día tenemos, o esta semana, porque estos números se están publicando cada semana, 93,152 personas que están en esa lista de espera y personas que han recibido la vacuna en nuestro condado son 176,695. Entonces, estamos viendo que hay bastantes personas interesadas y que quieren recibir la vacuna, pero esos suministros del Estado no están todavía llegando al monto que necesitamos, así que les pedimos mucha espera. Y durante el programa de hoy día les vamos a comentar de un nuevo sistema que va a ser publicado en las próximas semanas que nos va a ayudar a poder registrarnos en su propio idioma. Así que, doctor René, ¿está listo para aclarar alguno de estos mitos? Sí, dale, sal y vale, vamos. Perfecto. El primer mito, mito número 1. Dicen, algunas personas piensan y dicen, tengo que registrarme para una cita con el condado y el estado. No, solamente un sistema, el del condado. Si la persona vive aquí en el condado de Fairfax, tiene que ir al sistema del condado a registrarse. El estado de Virginia
hizo su propio sistema y mucha gente pues está yendo a ese sistema a registrarse. Lo que pasa es que se registran con el Estado y luego nos lo pasan a nosotros y tenemos que explorar eso más tiempo, ¿no? Entonces, para hacerlo lo más breve, hay que ir a nuestro sistema, al sistema del condado de Fairfax y registrarse ahí. Si ustedes llaman al Estado a preguntar información del Estado, los van a mandar a nuestro número de teléfono, el número de teléfono que se está aquí dando, el 703-324-7404. Entonces, para evitar esas demoras, pues de una vez nomás ir al del Fairfax, del condado de Fairfax, si usted reside en el condado de Fairfax, en la ciudad de Falls Church o en la ciudad de Fairfax City. Perfecto. Y nos puede aclarar un poquito más de por qué esa necesidad de saber esa información y también de que al registrarse a estos dos sistemas no significa que le van a dar una prioridad en la línea de espera. No, la prioridad es como tenemos los grupos de prioridad, ¿no? Ahorita tenemos hasta la gente de edad de 65 para arriba, los trabajadores de salud, los trabajadores de policía, bomberos, etcétera, los trabajadores que trabajan en los asilos de ancianos, los asilos de gente con discapacidades, los maestros, las personas que trabajan en las guarderías con los nenes, pues ellos son los que están en la prioridad. El registrarse, lo único que hacemos es que cuando llegue la hora de la persona que se registra de estar en su grupo, pues vamos a contactarlos. Entonces, por ejemplo, si una persona de 40 años de edad que no trabaja ninguna de estas cosas, pero trabaja en, por ejemplo, ¿qué te diré? Trabaja en una tienda, ¿no? Cuando llegue y se registró hoy, cuando llegue su fase, le vamos a contactar en ese grupo según cómo se registró. Entonces, si fue la primera persona en registrarse de ese grupo, cuando se abre ese grupo, va a ser la primera persona en ser contactada. Y para eso pedimos información básica, información como el número de teléfono, correo electrónico para contactarnos, nombre, claro, tenemos que saber su nombre, edad, dónde vive, porque tenemos que saber que vive en el condado de Fairfax y alguna otra información así pequeña. No nos metemos mucho en información más que eso. Perfecto, y eso va a ser una de los datos también que vamos a tocar esta tarde, de que no tiene que dar más información y estamos viendo algunas estafas que están pasando, que algunas personas lo han estado viviendo y han estado reportando, que eso es importante también en saber de que cuando ustedes compartan esa información, entonces hacemos saber a otras personas que tengan ojo, ¿no? De que no, esta información no es real. Bueno, mito número 2 dice, no tengo seguro de médico, así que tengo que pagar por la vacuna. No, falso. La vacuna es gratis, se da gratuitamente a todas las personas que residen en los Estados Unidos, que viven en los Estados Unidos, que están aquí en los Estados Unidos. No importa cómo llegaron acá, no importa si son de aquí o de allá. Si están en los Estados Unidos van a recibir la vacuna gratuitamente. Esta vacuna se desarrolló con muchísimo dinero del gobierno federal, dinero que nosotros pagamos cuando pagamos impuestos. Cuando yo voy a la tienda y compro algo, pago el impuesto. Cuando en mi cheque de trabajo me quitan impuestos. Cuando compro un carro, me quitan impuestos. Todos esos impuestos se juntan, ¿verdad? Y son para los servicios que damos a la comunidad y la vacunación es uno de esos servicios. Entonces, si alguien les cobra dinero, por favor, no paguen. Contáctenos al Departamento de Salud, avísenos porque no debe ser así. Claro, si yo tengo seguro médico y voy con mi médico, con mi doctor, a que me dé la vacuna, me van a pedir el seguro médico, pero es de trámite, es cosa que ya nosotros tenemos establecido. Si no tengo seguro médico, me van a dar la vacuna de todos modos, no me van a pedir el seguro médico para la vacuna, solo es parte del trámite para pues todo lo que tiene que ver con la documentación, pero no es algo que es requerido. Y les digo, si alguien les cobra dinero, no tomen esa vacuna, repórtenlo al Departamento de Salud, llámenos y díganos, porque quiere decir que algo está mal ahí. Exacto. Usted está hablando de ese costo administrativo que alguno de los proveedores tal vez tiene que cobrar o ser reembolsado.
con el seguro, pero el gobierno federal ha establecido diferentes programas para que esos proveedores fueran reembolsados y ese costo no venga directamente de los pacientes o de la persona que está recibiendo la vacuna. Así que eso es muy importante. Sí, claro, la vacuna es gratis, ¿verdad? Pero pues las enfermeras que dan la vacuna, las jeringas, cosas así, son costos administrativos que se tienen que pagar, los paga el seguro si la persona tiene seguro y si no, pues hay estos programas, como tú dices, para reembolsarlos. La persona que va a vacunarse no debe de pagar en ese momento. Muchísimas gracias. Y el avisar, ¿no? Si es que le están pidiendo el número de tarjeta de crédito o el que pague de su bolsillo. Entonces, hacer estos reportes para que nosotros también tengamos control de saber dónde está ocurriendo este tipo de fraude y de que tomemos acción en esos lugares que están estafando a nuestra comunidad. Dígame. No, sí, cuando todo esto comenzó, hubieron muchos fraudes en cuanto a hacerse la prueba. Había lugares que decían, ven hasta la prueba del COVID, te cobro $1,000, te cobro 1,500, $2,000, una cantidad extrema de dinero. Y pues desafortunadamente mucha gente cayó en esa estafa. Y ahora con la vacuna, pues esas mismas personas sin escrúpulos están estafando a gente que quiere vacunarse y pues no se vale, ¿no? Hay que reportarlos, hay que avisarnos sin miedo y nosotros investigamos y nos aseguramos de que ya no hagan eso porque sí es un abuso. Exacto. Perfecto, doctor. Mito número 3 que ha estado llegando y que nos están preguntando bastante en la comunidad es, no tengo que seguir los protocolos de salud después de recibir la vacuna. Y generalmente esto se cree con las 2 dosis que están recibiendo. Así que, ¿qué nos puede contar de eso? Es falso. Yo todavía vengo al trabajo con mi máscara y trabajo aquí. Cuando salgo de mi oficina me pongo la máscara, cuando voy a la tienda me pongo la máscara y ya tengo más de un mes vacunado. Lo que pasa es que las vacunas no son perfectas, nada en el mundo es perfecto. Las vacunas de las 2 dosis son 95% eficaces, pero en algunas personas pueden ser menos, en algunas personas pueden ser más, pero en la mayoría de las personas es más o menos 95%. Entonces hay 5% de personas que se vacunan con las 2 vacunas y pueden estar susceptibles. No solo eso, sino que al congregarnos todos juntarnos en un lugar como en una fiesta, en algún servicio o algo así, pues podemos contagiar unos a otros y sin saberlo. La vacuna está demostrando en algunos estudios que sí baja la probabilidad de infección, pero eso aún está por esclarecerse exactamente cuánto porcentaje baja la infección, lo cual nos dice que hay gente que recibe las 2 vacunas y porque la vacuna no es perfecta, aún pueden transmitir esa infección. En las epidemias, cuando se ven las epidemias, no solo como el COVID, cuando vemos las epidemias de influenza en el invierno, la recomendación es que aún con las vacunas, aún lávate las manos, aún tápate la boca cuando estornudas, aún no te le acerques a la gente, porque pues no queremos que siga el contagio. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo vamos a terminar esto de las máscaras, esto del distanciamiento social? Cuando termine la epidemia aquí localmente y sobre todo cuando termine la pandemia en todo el mundo. Claro, hay lugares que han decidido abrirse. Estamos oyendo noticias de Texas, de Mississippi, de otros estados donde dicen el gobierno, no más máscaras, pero del punto de vista de salud pública, en nuestro condado aquí, según lo que estamos viendo, hay que continuar las máscaras, hay que continuar el distanciamiento social. Las decisiones de otros estados son de otros estados basados en sus propias reglas y sus propios líderes. Aquí seguimos con la máscara, seguimos lavando las manos hasta que lleguemos a un número altísimo de vacunas y veamos que los casos caen. Perfecto. Y también recordarles que qué sé yo, esa restricción de estar en grupos grandes todavía está, tenemos que seguir de mantenernos con números bajos de personas, especialmente si no viven con nosotros. Sí, mira, la recomendación ahorita es de 25 personas, subió la semana pasada de 10 a 25, pero aún son 25 personas a 2 metros de distancia.
Entonces, no porque puedo yo poner 25 personas aquí en mi oficinita, las voy a poner. Solo el número de personas que pueden estarse a 2 metros de distancia, aún con la máscara puesta. Entonces, hay que evitar eso. Y como tú dices, cuando es alguien que no vive en tu casa, cuando es alguien que tú no controlas, que tú no sabes dónde estuvieron, pues hay que tener muchísima más precaución en ese caso. Exactamente. Bueno, nos dirigimos al número 3, que dice, perdón, al número 4. El nuevo registro de vacunas en línea, número 4, el nuevo registro de vacunas en línea en el condado de Fairfax tendrá la opción de español. Sí, así es. Próximamente, no podemos darle la fecha exacta de cuándo va a ser esto, pero próximamente, esperemos muy pronto, vamos a tener la opción de dar la forma en español. La forma está ahorita en inglés, ¿verdad? Entonces, algunas cosas sí se entienden porque pues estamos acostumbrados a ver otras formas cuando hacemos trámites día con día, pero estaría mejor que sea claramente en español para así poder llenar la forma bien y no tener que hacer algún error ahí que pueda hacer que se demore la vacunación. Como te digo, cuando sea esto, lo vamos a avisar por todos los medios sociales, lo vamos a avisar a todo el mundo, la gente que se registra para recibir avisos por texto, van a recibir el link, la liga para ir a la opción en español. Y cuando vas a registrarte, va a estar ahí en español y le pones ahí y ya sale en español. Perfecto, y hacer notar, ¿no?, de que cuando esa información sea dada, muchas personas tienen que empezar a pasar la voz también, ¿no? Porque es Sí, sí. importante. Dígame. Es como vamos a regresar a la normalidad, vacunándonos. Entonces, ahorita el gobierno federal está haciendo lo suyo, haciendo más vacunas, mandándonos más vacunas lo más rápido posible. Nosotros estamos haciendo lo nuestro, registrando a toda la gente que podamos para que tengan su cita cuando llegue su fase, juntando todas las enfermeras y médicos para dar las vacunas, etcétera. Entonces, la parte que el público tiene que hacer es avisarle a todo el mundo que se registre para que cuando llegue su hora podamos contactarlos y podamos hacer su cita. Y pues mucha gente no sabe este proceso. Entonces, si usted va y se registra y ve que fácil es el proceso, espero sea fácil, o nos llama, dígale a sus vecinos, dígale a todo el mundo, porque así todos nos vamos a vacunar a su debido tiempo y regresamos a la normalidad. Perfecto. Y de parte del registro, es 26 preguntas que se tiene que hacer. Es todas las preguntas en la misma pantalla. Es cuestión de decir sí, no, de poner los datos personales como el nombre, la dirección, cosas que hemos dicho que son importantes para identificar a la persona, especialmente la edad. Eso estamos viendo muchos errores en el sistema de hoy, de que las edades no están siendo anotadas bien por la persona, así que hemos acomodado al estilo de nosotros, ¿no?, al estilo hispano, de poner el mes, la fecha y el año. Y el año, sí, es algo que pues es por tradición, ¿no? Que decimos 3 de enero del 77 o enero 3 del 77, entonces en Estados Unidos es mes, día y año, pero en Latinoamérica y muchos países de otros lugares es al revés, entonces hay que cuidar bien ese formato, sobre todo porque si hay una disparidad entre la edad y la fecha de nacimiento, el sistema nos avisa y y tenemos que contactarlo y tenemos que arreglar eso, entonces eso llevaría más demoras para la vacunación. Así que tenga en cuenta de que personas como yo y el doctor René estamos abogando para que traigamos un poco de cultura, ¿no?, en estos procesos que se están haciendo o que se están implementando para el proceso de vacunación. Y usted va a ver que en el nuevo formulario está claro el mes, perdón, el día primero, luego el mes y luego el año, para que también nosotros nos sentamos cómodos de llenar esos formularios y de registrarlos bien. Otra cosa que estamos viendo bastante es de que no estamos anotando bien las ciudades. Falls Church, Viena, todas esas ciudades están en el contorno y en el espacio de Fairfax, en el condado de Fairfax, así que por favor revisen bien cómo están escribiendo esas ciudades, porque como dice el doctor,
toma tiempo de revisar esta información, y si nos está tomando más tiempo en revisar la información que procesar la información, entonces eso demora también la forma de que estamos programando las citas. Así que les pedimos que se tomen el tiempo, que lo estudien bien esas 26 preguntas y que vayan línea por línea asegurándose que la información está correcta y que no va a tomar tiempo el verificar la información. Así que eso le damos como tip para que cuando ya ese nuevo formulario en español se lance a las calles y ustedes lo puedan llenar, entonces esté bien consciente de que esa información va a ser analizada por nuestros profesionales, pero sí se le está dando la facilidad de que sea exactamente que ustedes lo puedan leer y ver como estamos acostumbrados nosotros los latinos. Así que... Otra cosa, Grelia, es que hay mucha disparidad en cuanto a la vacunación, entonces queremos asegurarnos de que esas disparidades no existan. Y para asegurarnos de eso tenemos que tener una dirección bien de dónde vive la persona, porque así podemos ver si en algunas zonas del condado se están vacunando más que en otras o menos que en otras. Entonces, así podemos asegurarnos de que estemos incluyendo a todos los residentes del condado. Y digo la palabra residentes y no digo ciudadanos, porque mucha gente se confunde, que dicen, si soy ciudadano o si no soy ciudadano estadounidense no puedo vacunarme. No, si reside en el en el condado de Fairfax y si reside en los Estados Unidos, está para recibir la vacuna. Pero tenemos que tener esa información para verificar, para asegurarnos de que no haya disparidades. Lo estamos aquí, los epidemiólogos estamos viendo esa información todos los días. Cuántos latinos, cuántos afroamericanos, cuántos asiáticos, etcétera, para asegurarnos de que esté proporcional a la población, para que no hayan esas disparidades, porque las disparidades nos afectan. Las disparidades es por lo que las epidemias se propagan, ¿no? Porque hay gente que pues no recibe servicios médicos, no recibe la vacunación, no recibe las pruebas, etcétera, y hay que asegurarnos de que eso no exista, y estamos todos aquí trabajando para que no sea así, para que el condado de Fairfax sea igual el tratamiento para todos. Exacto. Y esa información se está viendo día a día, y creo que tanto como el doctor Nájera como yo lo hemos visto en el proceso, ese tipo de análisis, y también la parte estratégica que se está llevando a cabo de asegurarnos que nuestra población sea servida, sea dada la oportunidad de registrarse. Por eso, tanto como muchas personas en nuestra comunidad han abogado de que por favor se dé la oportunidad de proveer un registro en español. Uh-huh. Y hemos tenido que asegurarnos que los sistemas que están usando el condado se den a proveer ese tipo de servicios. Así que muchísimas gracias por compartir eso, porque a veces no sabemos mucho las personas, ¿no? Que detrás de todo el proceso hay personas que están abogando, que están viendo de que esta distribución sea dada igual, exactamente. Todos. Exactamente. Bueno, pasando al mito número 5, para presentar mi solicitud de la primera dosis, debo dar mi número de tarjeta de crédito o débito y mi número social. No. Y si alguien se las pide, algo está mal. No den esta información. Esta información es muy privada, sobre todo el número de seguro social, sobre todo las tarjetas de crédito, etcétera. No tienen que dar ningún número de nada. Los números son la fecha de nacimiento, el número de teléfono, pero las tarjetas de crédito, de débito, las tarjetas de banco, el número de cuenta del banco, el número de cuenta de cheques, eso es privado, no lo vamos a pedir, porque las vacunas son gratis, ¿no? Entonces no hay que pedir esos números. El número de seguro social no hay que dárselo a nadie, porque así es como se pueden robar las identidades. Hay que mantener todo eso privado, y no hay que dar esos números. Como digo, hay mucha gente sin escrúpulos que quiere sacar ventaja de lo que es una emergencia, y hay gente que quiere vacunarse, que quiere regresar a la normalidad, y pues caen en estos fraudes, y tenemos que evitar eso.
no hay que dar ninguno de esos números, ningún número de cuentas, ningún número de cheques, ningún número de crédito, tarjeta de crédito, seguro social, etcétera. Entonces, solo lo básico para que nosotros nos comuniquemos con ustedes, su lugar de donde viven, de residencia, su número de teléfono, su correo electrónico, su nombre, porque pues, tenemos que saber su nombre y fecha de nacimiento para saber en qué grupo van a estar según las edades. Perfecto. Y también hacer notar de que uno de nuestros proveedores, que es Innova, sí está, porque esto va a ser con el sistema que ellos tienen de identificar al paciente según el número de social. Ellos sí están pidiendo el número de social, pero no es un lugar de la aplicación que lo tiene que llenar. Puede ser opcional. Así que eso dejar saber también de que nosotros también nos tenemos que adaptar a los sistemas de los proveedores que que están vacunando a nuestra población, porque tal vez ellos tienen que utilizar el sistema como lo han hecho o como lo han creado para proveer asistencia de salud. Así que también eso tener en mente de que como hemos hablado la anterior semana, nos hemos acompañado con My Doctors, con Giant, con Safeway y también con Innova y con los otros proveedores o con los doctores en la comunidad. Así que es importante saber de que el tipo de registro tal vez varíe un poco, pero el número de socio y sus números de tarjeta no son necesarios para que le den la cita. Dígame. No, dime tú. Bueno, el último mito del día es la fecha en el reverso de la tarjeta de registro de vacunas es la fecha de mi cita para la segunda dosis. No, es la fecha cuando se abre la ventana para la segunda dosis, pero hay que hacer la cita, hay que esperar a que le llamen para hacer esa cita para la segunda dosis. Entonces, esa fecha es solo para cuando usted regrese a darse la segunda dosis, podamos verificar de que han sido más de 3 o 4 semanas dependiendo de la vacuna, pero hay que esperar a que se le llame para esa segunda cita. Entonces, como se imaginan, pues muchísima gente que se ha registrado y ha recibido la primera cita, pues tienen que esperarse para que llegue la segunda cita, pero nosotros nos comunicamos con ustedes, eso es solo para decirles a ustedes cuándo comienza la ventana, cuándo hay que poner atención a quien le llame, cuándo hay que esperar esa segunda cita. Y pues lo ponemos ahí porque también es algo que tenemos que nosotros verificar cuando regresan a darse la segunda dosis, de que ha pasado más de 21 o 28 días dependiendo de la vacuna que recibió. Perfecto. Y también de recordarles que al tiempo de registrarse necesitamos un número de texto para mandarles y los textos, los mensajes para recordarles ya llega tu cita. Y también al momento de recibir o el día de su cita, usted va a recibir un mensaje vía texto diciéndole tiene que completar un formulario médico para asegurarnos que todavía se siente bien, que está listo para la vacuna y también para decirle estamos listos para verlo. Estamos manteniendo ese distanciamiento social en las clínicas. Así que es importante, si es que usted no tiene el servicio de recibir textos en su celular, entonces por favor hable con una persona, con un familiar o una persona de confianza para usar ese número de texto de esta otra persona para facilitarle la comunicación con nosotros y también para que y también esa persona que tiene que ir a su cita para usted poder completar ese formulario. En la pantalla estamos viendo, hay bastantes noticias que estamos publicando cada día y por eso es importante de que usted se inscriba para recibir esas actualizaciones por texto que llegan directamente a su celular. Y hoy día quiero hacer un llamado especial a todos los que nos están viendo de que pasen la voz de este método de recibir actualizaciones por texto porque todavía estamos con los números
sumamente bajos de personas que están recibiendo los textos. Así que, por favor, inscríbase para recibir estas actualizaciones que vienen directamente a su celular, mandando un mensaje con el código FFX COVID, que es Fairfax, abreviado COVID, al número 888777. Y esos mensajes le va a recibir directamente en su celular. Doctor, nos tiene una pregunta Daisy Pilorio que dice: registré a mi hijo con discapacidad el 19 de febrero. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para la cita? No sabemos exactamente cuánto tiempo. Me gustaría poder decirle a todo el mundo, si usted se registró en este día, va a recibir la cita para este otro día. Lo que pasa es que se han registrado miles y miles y miles y miles de personas. Muchísimas personas se han registrado. Y como te dije anteriormente, la vacuna pues está limitada. Es como cuando hay un concierto bien grande, ¿no? Y solo hay un cierto número de entradas al estadio para ver el concierto. Pues por mucho que la gente se vaya y quiera comprar el boleto, pues no se puede porque no hay suficientes boletos. Es lo mismo ahorita con las vacunas. Poco a poquito nos llega cada semana, nos avisan cuándo nos van a mandar, cuántas vacunas nos van a mandar, cuándo nos van a llegar, y así es como abrimos a la próxima cita. Entonces, hay que tener muchísima paciencia. Con esta persona Daisy sé cómo es frustrante y hay que tener esa paciencia cuando uno tiene a un ser querido, sobre todo un hijo o hija, ¿no? Con una discapacidad, queremos protegerlos y lo mejor por el momento es usar las máscaras, distanciarse socialmente, lavarse bien las manos. Ya está registrada, va a recibir la cita en su tiempo, no puedo decirle exactamente cuándo, pero va a suceder y van a poder vacunarse. Entonces hay que tener esa paciencia. Desafortunadamente no podemos decirles exactamente cuándo porque, pues, como les digo, está limitado el número de vacunas y es muchísimo el número de personas que se han registrado. Exactamente. Y para Daisy, vamos a proporcionar un enlace para que ustedes puedan ver en dónde están en la lista, no específicamente cuál es su número en la lista, pero en qué semana estamos registrando. Así que, por favor, como dice el doctor, tengan mucha paciencia porque esto toma tiempo. Estamos viendo de que recién estamos en una fracción pequeña, vacunando una porción pequeña de nuestra comunidad, así que esto va para el largo, ¿no? Y recordarles ahora, para terminar el programa, de que ese nuevo registro en español le va a poder dar la facilidad de llenarlo y también de que al recibir los mensajes que son automáticos al registrarse, que le dan la cita, van a haber enlaces en español para que usted pueda leer ese mensaje por completo y también en algunos mensajes, especialmente los mensajes que les piden que seleccionen la fecha que pueda recibir su cita o para que se lo programe la cita, van a haber subtítulos en español para que le dé la dirección o para que pueda tomar ese paso de recibir la vacuna. Así que muchísimas gracias, doctor. Como siempre, usted Sí, gracias a ti. Dándonos mucha información. Y para cerrar, algún comentario o algún anécdota que nos quiera contar para que la gente se siga animando y se siga registrando. Sí, mira, en 1954 llegó la vacuna del polio y se hizo un ensayo en el público. La mitad de la gente que recibió la vacuna del polio y la otra mitad recibió un placebo, ¿no? Agua salina. Ese verano se confirmó que la vacuna funcionaba y al siguiente verano un número enorme de padres en Estados Unidos llevó a sus hijos a vacunarse. Te imaginarás, hay que proteger a los niños, ¿no? Entonces, cuando vieron que la vacuna del polio era efectiva y funcionaba, fueron millones de personas. Esa vacunación comenzó en 1955 y no terminó hasta 1959. 4 años en vacunar a todos los niños de Estados Unidos.
hace 50, hace 60, bueno, ya casi 70 años, ¿no? Ha cambiado la tecnología. Tenemos esta disponibilidad de registrarnos en línea, de usar el teléfono para recibir mensajes. Hemos avanzado muchísimo en todo lo que es tecnología de comunicación en estos 70 años. Pero lo que no ha cambiado es la paciencia. Hay que tener muchísima paciencia para esto, para que se lleve a cabo bien, para que la gente que necesita vacunarse se vacune, para poder regresar a la normalidad. En cuanto nos llega la vacuna, así como llega, la sacamos y vacunamos a la gente. Entonces, si yo pudiera hacer así y todo el mundo, y llegaran el millón y cacho de vacunas que necesitamos en el condado, lo haría inmediatamente, pero no es así. Vienen poco a poquito, pero vienen. Hay que tener paciencia, ya viene la vacuna, solo hay que esperar un poquito más y pues espero poder celebrar con todo el mundo sin máscara y todos cuando todo esto termine. Exactamente, ¿no? Tener esa paciencia porque estamos avanzando, esos números se acortan cada vez más, aunque sea muy poco el avance, pero sí seguimos adelante y seguimos todos juntos, ¿no? Porque todos estamos siendo afectados por esta pandemia. Pero hay una luz al final del túnel, como se dice, así que hay que tener mucha paciencia. Sí se puede, exactamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por sintonizar y por favor comparten este video y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor Nájera. Hasta luego. Gracias, Grelia. Cuídate. Chao. Gracias.